La historia de la Escuela Madison, capítulo 5. ¿Cómo vino el fin? La historia de cómo Madison se destruyó a sí misma. Sería excelente si pudiésemos terminar aquí, pero hay más historias sobre Madison, importantes lecciones que necesitamos aprender para no repetir sus errores. Desde Barry Spring, algunos de nosotros, como usted sabe, fuimos a Madison, Tennessee, por el consejo y aviso de Ellen White, y allí planificamos una escuela que nunca daría graduaciones y que tratase de satisfacer los deseos de estudios del mundo. Infelizmente, a través de los años, Madison se apartó del modelo en dos maneras diferentes. Ambas se combinaron para destruir a este gran y exitoso ministerio independiente. Madison decide obtener acreditación. Primero, Madison decidió seguir por los caminos aprobados por las asociaciones acreditadoras del Estado. El programa de enfermería había comenzado en 1914 y en abril de 1917 la Asociación de Acreditación del Sur aceptó a la Escuela Madison como miembro. En 1919, un programa oficialmente reconocido de enfermería de 3 años estaba en funcionamiento. En 1922, el colegio fue reconocido por el estado de Tennessee. Las graduaciones formales comenzaron en 1927. En ese año, la escuela fue aceptada en la Asociación de Colegios del Sur y Colegios Secundarios. En 1928, Madison fue acreditado por la SACS como colegio terciario. En 1930, Sutherland colocó en movimiento los planes para hacer de Madison un colegio universitario. En noviembre de 1933 fue aceptada como un colegio de 4 años por la Asociación de Colegios de Tennessee. Esto, creía Sutherland, era necesario porque para obtener la acreditación de un curso premédico era necesario un curso completo de 4 años. En 1963, habiendo experimentado los frutos de la acreditación, graduaciones, 140 de los graduados de Madison se había ido, no para encontrar nuevos puestos misioneros, sino que para obtener doctorados de uno u otro tipo. Una carta para obtener fondos de Lida Scott en 1929 provee una idea de cuánto dinero necesitaban invertir para satisfacer las demandas exigidas por la agencia acreditadora. Para poder alcanzar las normas de un colegio universitario, estamos buscando asistencia financiera. Nuestros requerimientos son una biblioteca con 10,000 volúmenes, un edificio para agricultura y economía casera, un edificio para ciencias, un edificio para artes liberales y un edificio normal con algunos pisos adicionales para estudiantes. Costará cerca de $100,000 equipar los edificios y proveer las instalaciones adicionales necesarias. La acreditación trae pesadas deudas. Segundo, el otro camino a través del cual Madison se apartó del modelo fue en el ceder a la tentación de entrar en deudas. Así ocurrió para poder alcanzar los cada vez más altos requerimientos de la acreditación. Madison se enfrentó con un dilema: o entrar en grandes deudas o permitir que las agencias de acreditación cerraran sus cursos de enfermería. Madison decidió entrar en deudas.
para poder proveer nuevas y mejoradas instalaciones, pero la gran cantidad de dinero necesaria para pagar esa deuda era tan grande que la escuela, el alumnado y otros amigos no pudieron reunir lo suficiente. Entonces toda la institución se perdió. La acreditación, siempre una quimera, siempre pidiendo más equipos, más edificios, más ampliaciones de la biblioteca, terminó con la institución. Desde luego que Madison podría haber escogido perder la acreditación, pero en su lugar perdió no solo la acreditación, sino todo lo demás junto con ella. Todo lo que quedó fue un hospital para cuidados intensivos, similar a los otros de la denominación. El terrible fin de Madison. En la peor parte de la crisis, el 3 de febrero de 1963, la mesa directiva de Madison votó transferir el control de Madison a la Asociación de la Unión Sur. La Unión aceptó el control el 7 de febrero, pero dependía aún de la decisión de la Conferencia General, la cual fue recibida el 4 de abril. Por favor, entiéndase, esta transferencia fue hecha solamente porque los líderes de la iglesia habían prometido que ellos continuarían con la escuela en pleno, con sus divisiones de instrucción y vocacionales, pero a pesar del acuerdo, eso no fue lo que sucedió. La acción tomada en 1963 para transferir la operación del colegio y hospital a la iglesia adventista estaba en armonía con la declaración aparecida en 1914 en el panfleto Propiedad y Control de la Escuela Madison por el Dr. E.A. Sutherland. Los fundadores de la escuela se han puesto de acuerdo en que si esto sucediese, si fuese para el mejor interés de la escuela, traspasar la propiedad a cualquier corporación de la Asociación de la Unión del Sur pueda formar para unirse con la escuela, haciendo provisión de que tal corporación esté edificada para llevar a cabo las metas y los objetivos para los cuales la escuela fue fundada. El Comité Ejecutivo de la Unión del Sur aceptó la recomendación de la mesa directiva, del Colegio Madison y del sanatorio. Por eso, la propiedad del colegio y del hospital fue transferida a la denominación adventista del séptimo día en abril de 1963. En 1964, la escuela Madison fue cerrada. Antes que la tinta del acuerdo estuviese seca, el 4 de abril de 1963, el cartel de entrada que decía Sanatorio Madison fue sacado y fue colocado en su lugar uno que decía Hospital Madison. Rápidamente fue transformada en una instalación sanitaria de cuidados intensivos similar a los hospitales del pueblo, Santo Tomás, Bautista, Vanderbilt y otros. El 6 de noviembre, el estado de Tennessee anunció que le había quitado la aprobación del programa de educación de enfermería hasta que los requerimientos y las altas normas fueran aprobados por la asociación acreditadora. Aun cuando nuestras demás escuelas denominacionales estaban alegremente encadenadas al carro de las siempre mayores y más altas exigencias acreditadoras, se pensó que no había fondos para hacer esto en Madison, siendo ahora una institución bajo el control de la iglesia. Desde luego, eso significaba que, aunque la escuela perdiera su acreditación del programa de enfermería,
aún podía continuar haciendo lo que Ellen White dijo que se debía hacer, una escuela de entrenamiento vocacional para obreros misioneros. No fue así. Los nuevos propietarios no vieron ningún valor en esas actividades, aun cuando la cantidad de terreno y las industrias de la escuela podían satisfacer sus propios gastos. El 6 de febrero de 1964, la mesa directiva votó no solo cerrar la escuela de enfermería, sino que todo el colegio, pero era solo el programa de enfermería el que había perdido su acreditación. La acreditación premédica había perdido su acreditación antes y Madison no había cerrado sus puertas cuando eso sucedió. La obra que Dios le dio a Madison para que hiciera era mucho más amplia que meramente conseguir los requerimientos para las acreditaciones. De hecho, el modelo divino dado prohibía toda conformidad con las normas del mundo. Habiéndosele asegurado antes que bajo el control de la Iglesia todo continuaría como antes, y sorprendidos con lo que estaba por suceder, los estudiantes y alumnado hicieron lo que pudieron para salvar la situación, pero la institución no les pertenecía más como para que pudieran salvarla. Ahora pertenecía a alguien diferente, a alguien a quien Ellen White nunca quiso que perteneciera, y todos los esfuerzos fallaron. Es verdad que un programa de enfermería acreditado no podía continuar, pero el resto del colegio podría haber permanecido abierto. El inmenso terreno lleno de edificaciones, jardines, huertas y la agricultura, edificios y equipos de mantenimiento, todo eso pudo haber continuado. ¿Continuar haciendo qué cosa? Proveyendo el tipo de educación modelo que Ellen White y los 7 del arco iris comenzaron 60 años antes. Eso se podría haber logrado fácilmente, traspasando la escritura de toda la propiedad, menos la clínica, la cual la Unión del Sur quería para sí a los alumnos. Pero en vez de eso, los nuevos propietarios cerraron todo, excepto la academia y la clínica. La escuela Madison fue oficialmente cerrada el 1 de septiembre de 1964, un año después de haber sido traspasado a la Unión y 60 años después que la escuela abrió sus puertas en 1904. Con la escuela Madison cerrada y el sanatorio Madison transformado en un hospital igual a los demás, la mayor parte del terreno y de todo el equipamiento de las industrias vocacionales, valuadas en millones de dólares, fue vendida. Alimentos Madison fue trasladado a la Asociación de la Unión del Sur en 1964 y después fue vendida a la Nutricional International Corporation, Alimentos Washington. En 1972, la fábrica de alimentos Madison fue cerrada completamente y los equipos de la fábrica fueron llevados a Worthington, Ohio. La Academia Madison continuó operando bajo el control de la Asociación Kentucky, Tennessee. En 1976, el control del Hospital Madison fue traspasado al Sistema Adventista de Salud de Summerville. En 1976 fue decidido por la mesa directiva el pedirle a H.S. Summerville que asumiese la operación del hospital y que proveyese una nueva visión y liderazgo.
Pero ese no es el fin de esta triste historia. Confederándose con los bautistas. En 1985, AHS Sunbelt, Sistema Adventista de Salud, cambió el nombre del hospital para Centro Médico Cristiano de Tennessee. Usted no encuentra más la palabra adventista en ninguna parte de sus complejos de edificios. Entonces, el 15 de noviembre de 1996, fueron celebradas lo que se llamó las festividades. Para poder entender lo que sucedió, usted necesita entender que el Hospital Bautista de Nashville es el centro médico sin fines de lucro más grande de Tennessee. Varios años antes del CMCT y los bautistas entraron en negociaciones para explorar caminos de trabajo en conjunto. Las festividades de 1996 era la celebración de una nueva sociedad, la cual incluía todo esto. 1. La unión de las propiedades conjuntas de CMCT Bautistas en una nueva organización sin fines de lucro, Grupo Médico Cristiano Bautistas de Tennessee. 2. La BTCMG se convirtió en el empleador de todos los médicos en las diversas instalaciones de Madison. 3. Un nuevo edificio de 5 pisos de 8.600 metros cuadrados para oficinas médicas llamado Centro Médico Bautista Plaza, suficientemente grande como para ocupar una manzana de una ciudad, fue construido cerca del CMCT. Su propiedad era exclusiva del Hospital Bautista. 4. El inicio del Centro Bautista de Cuidados, una organización conjunta que será propietaria de las clínicas operadas por ambas denominaciones. 5. Los 2 departamentos de desarrollo de negocios trabajarán muy juntos para negociar el acceso a los contratos de cuidado médico. Todo es propiedad conjunta a través de un acuerdo mutuo. Las frases adventista del séptimo día, Ellen White y términos similares no se encuentran por ninguna parte, ni siquiera en las premisas. Esta nueva instalación masiva, con un costo de millones de dólares, fue financiada por nuestro AHS Sunbelt y el Hospital Bautista, pero el nombre indica que pertenece totalmente a los bautistas. Un bautista, entre paréntesis, es el que está a cargo de todo eso. Para mayores informaciones sobre esto, vea nuestro folleto. Madison se une con los bautistas. Con pena vemos que no teníamos dinero para mantener la escuela Madison y su escuela vocacional abiertos, pero sí teníamos millones de dólares para unirnos con los bautistas y compartir el hospital de Madison con ellos. Trágicamente, la historia no terminó aquí. Más recientemente, el Hospital Bautista entró en afiliación con los servicios de salud Santo Tomás, un enorme hospital católico en Nashville, ya que estábamos íntimamente ligados con los bautistas. Nuestras instalaciones en Madison probablemente se han puesto bajo las órdenes de esta nueva afiliación. Los pioneros pasaron. Es probablemente lo mejor que casi todos los pioneros hayan salido de la escena antes del colapso final. George
L. Butler ha sido considerado uno de los 7 del arco iris. Él murió en 1918 a la edad de 84 años. S.N. Haskell se fue al descanso en 1922 a la edad de 89 años. Nellie Durham murió en 1937 a la edad de 94 años. Lida Scott murió en 1945 a la edad de 77 años. Percy Magan, ya en Loma Linda, murió en 1947 a la edad de 80 años. En 1946, la escuela Madison perdió a Sutherland. Él aceptó un llamado para hacerse cargo de una nueva posición denominacional creada exclusivamente para él, la Comisión de Vida Rural. Permaneció ahí hasta que se jubiló en 1950. Después de la muerte de su esposa Sally en 1952, Sutherland se casó con Bessie de Graw en 1954. El 20 de junio de 1955, a la edad de 90 años, Edward Sutherland murió. Su esposa Bessie de Graw Sutherland vivió aún 10 años más y se fue tranquilamente al descanso el 7 de junio de 1965 a la edad de 94 años, un poquito más de un año después que todas las puertas de Madison, tanto de agricultura como de industria, el colegio, estaban cerradas. Ella fue la única de los 7 de arco iris que fue testigo del colapso. Un pequeño vistazo a los hijos de la escuela Madison. Ellen White expresó la más profunda preocupación para que Madison fuera exitosa, se adhiera al modelo y que sacase continuamente obreros, los cuales comenzarían nuevas instituciones u obras como misioneros aquí y en el extranjero. ¿Qué fue lo que realmente consiguió Madison? En 1963, cuando estaba siendo entregada a la asociación, 302 graduados habían salido al trabajo institucional de sostén propio. De estos, 64 estaban sirviendo en 23 países fuera de la división norteamericana. Desde 1963, otros 60 que antes había estado en Madison se habían ido a campos extranjeros como obreros misioneros. ¿Por qué fue considerado necesario cerrar una escuela tan valiosa? Madison probablemente tenía un número mayor de misioneros graduados que cualquier otra escuela adventista. En cierto momento, unas 50 escuelas y centros funcionaban en 7 de los estados del sur, todas ellas hijas de la escuela Madison, iniciadas por sus graduados. Algunas crecieron bastante y otras no lo hicieron, pero todas cumplieron su propósito. El Dr. Sutherland contempló estas unidades con un alto grado de satisfacción, así como un padre se regocija en los logros de sus hijos. Así la escuela Madison sentía un orgullo perdonable en el buen trabajo hecho por la pequeña institución. Ya en 1909, 13 escuelas rurales o escuelas de la colina habían sido iniciadas, atendiendo más de 500 niños. Estas unidades incluían escuelas y clínicas localizados en granjas y restaurantes vegetarianos y habitaciones de tratamientos en diversas grandes ciudades del sur: Nashville, Knoxville, Louisville, Memphis,
Birmingham y Asheville. Cada una llevó generalmente a la formación de una congregación local. Algunas de estas escuelas incluyen a la escuela de Litchfield y la clínica de Knoxville, Tennessee, ahora Academia Heritage de Crossville, Tennessee, la Academia Pine Forest y el Sanatorio Hospital de Chung, Mississippi, la Academia Harvard Hills y la Clínica de Savannah, Tennessee, y la Escuela Chestnut Hill en Portland, Tennessee. Algunas de ellas más tarde se volvieron instituciones de la asociación. Esto incluía la Academia Fletcher y el Hospital en Fletcher, Carolina del Norte, la Academia Hingham, originalmente Academia Fountaine en Portland, Tennessee, la Academia Monte Pisgah, originalmente Escuela Pisgah y Clínica en Candler, Carolina del Norte, la Academia Georgia Cumberland, originalmente Escuela Hurwood, y la Clínica Scott en Calhoun, Georgia. Una institución diferente que fue modelada en el plan de Madison es el Instituto y Clínica Wilworth en Wilworth, Georgia. Otras unidades al estilo de Wilworth incluyen el Instituto Stone Cave en Dawes, Tennessee, el Instituto Hidden Valley en Loveland, Colorado, y el Instituto Castle Valley en Moab, Utah. Cómo la escuela de Madison hirió a sus hijas. Infelizmente, en sus últimos años, en vez de enviar más obreros a los campos para iniciar unidades, Madison absorbió los mejores obreros de las unidades para ayudar a mantener su nivel de profesionales ante las agencias de acreditación. Varios líderes de unidades, incluyendo al hermano W.D. Frazee, W.E. Straub y A.W. Spalding, deploraron lo que estaba sucediendo. Este problema continuó durante muchos años antes que Madison fuese cambiada de dueño. Jerry Moon, un historiador de la Universidad Andrews, entrevistó a Ralph Martin, un alumno de Madison y fundador del Instituto Oak Haven, antes de su muerte. Tuve una muy detallada entrevista con Ralph Martin en Oak Haven, aquí en Michigan. Él me explicó el impacto que produjeron los 4 años de estudio requeridos por la AMA para todas las escuelas premédicas, siendo Madison una de ellas. Sobre las unidades de Madison, acaparaba a los educadores líderes desde las unidades hacia la escuela madre y mantenía a los estudiantes que venían a las unidades durante tanto tiempo, tantos años, en Madison, que perdían la visión de volver a las unidades para evangelizar a su propio pueblo. En vez de eso, desarrollaban la ambición por nuevos estudios de grado y puestos universitarios, etc. De esta manera se sacaban de las unidades tanto los talentos presentes como en potencia. A medida que las unidades declinaron, la fuente de matrículas de Madison se secó y como declinaban las matrículas, todo el sistema se vino abajo. Comentando este problema, James Lee, un experto en el campo de educación modelo, escribió esto: basado en el testimonio del alumnado de Madison, se ha sugerido que los esfuerzos financieros y académicos hechos por Madison para obtener estudios de grado y un curso premédico
acreditados se volvieron tan autodestructivos que los llevó paso a paso en una espiral descendiente en la cual Madison se tragó a su propia prole. Y entonces la asociación en 1964 hizo con Madison lo que ésta venía haciendo con sus hijos. La asociación se tragó, engulló Madison. Consistentemente todos los problemas apuntan a un error primario: la locura de la acreditación y el sistema de graduación, grados, posgrados, etc. En vez de seguir el camino del autosacrificio, los graduados decidieron hacerse profesionales. J.H. Kellogg antes había dicho que el sistema de graduación profesionalizaba y mataba la obra médico-misionera. Sutherland no reconoce el peligro. ¿Entendió Sutherland que él se estaba apartando del modelo al permitir que Madison copiase las normas educacionales del mundo en vez de copiar las normas de Dios? En 1929, cuando Sutherland y sus asociados en Madison estaban planificando adicionar un currículum liberal de artes, él explicó su pensamiento en un sermón con el revelador título de No temas bajar a Egipto. Él consideraba seguro entrar en acuerdos y negocios con los mundanos que estaban a cargo de las asociaciones de acreditación. En un artículo en la Madison Survey en 1931 titulado ¿Por qué debiera Madison ser un colegio universitario?, él defendió la idea refiriéndose a la historia en el Antiguo Testamento en que Jeremías, que llevaba un yugo de madera, el cual, si Judá resistía, se convertiría en un yugo de hierro. Jeremías 28:13. En otras palabras, en la década de 1930, Sutherland estaba pensando que si no nos uníamos con el mundo, muy pronto estaríamos en peores circunstancias. Él había llegado a la conclusión de que para poder llevar adelante la obra efectivamente en estos últimos días, lo que necesitábamos era unirnos con el mundo. La mayoría de nuestro pueblo piensa así hoy en día. Pero el plan original de Ellen White era que Madison y sus escuelas hijas produjeran misioneros, los cuales no necesitarían acreditaciones ni graduaciones para hacer su trabajo, de alguna manera en un celo para emular las grandezas del mundo. Sutherland había olvidado la razón de la existencia de Madison. Madison y Loma Linda tomaron el mismo camino. Irónicamente, Madison siguió el mismo camino que Loma Linda. Las agencias de acreditación no le pidieron a ninguna de las dos instituciones que se embarcasen. Además, fueron al mundo por su propia voluntad y allí suplicaron que se les permitiera hacer la cola. Una vez que se embarcaron, ninguna de las dos consiguió vislumbrar un camino por el cual poder salir. El tren seguía andando velozmente, los gastos en mejoras seguían aumentando y las escuelas pasaron a ser meras copias de las que había en el mundo. En el caso de Madison, el desastre se produjo debido a los inmensos gastos. En el caso de Loma Linda, continuamos invirtiendo millones en ella para poder satisfacer las demandas de nuestros amos mundanos, volviendo nuestros ojos hacia el modelo. Solamente mirando la luz del espíritu de profecía y obedeciendo esa luz podemos encontrar nuestro camino fuera de esta oscura cueva. Aquí hay declaraciones que no están citadas en ninguna otra parte de este libro.
El camino pasado se ha torcido, métodos equivocados han sido seguidos, pero los errores del pasado no se han confesado ni arrepentido. Los hombres han justificado en sus propias mentes el curso que se tomó en aquel entonces. Ellos han visto cosas desde el comienzo hasta el fin en una luz totalmente falsa, y desde el actual punto en que nos encontramos, el mismo curso será seguido en el futuro. Muchos piensan que una apariencia mundana es necesaria en nuestra obra, con el fin de hacer una correcta impresión. Pero esto es un error. No debiera haber ningún esfuerzo para que tengamos un reconocimiento del mundo con el fin de ganar carácter e influencia para la verdad. Toda esta educación superior que está siendo planificada se extinguirá porque es espuria. Mientras más simple sea la educación de nuestros obreros, menos conexión tendrán con los hombres a quienes Dios no está guiando, y se obtendrá más. El trabajo será hecho en la simplicidad de la verdadera piedad, y los viejos tiempos volverán, cuando bajo la guía del Espíritu Santo miles serán convertidos en un día, cuando la verdad en su simplicidad es vivida en cada lugar. Entonces Dios obrará a través de sus ángeles, así como Él obró en los días de Pentecostés. Ellen White, noviembre de 1905. Nos toca ahora comenzar de nuevo. Las reformas deben emprenderse de todo corazón, alma y voluntad. Los errores pueden ser muy antiguos, pero los años no hacen del error verdad, ni de la verdad error. Se han seguido por demasiado tiempo los viejos hábitos y costumbres. El Señor quiere que maestros y alumnos desechen ahora toda idea falsa. No tenemos libertad para enseñar lo que coincida con la norma del mundo a la norma de la Iglesia, sencillamente porque así se suele hacer. Las lecciones enseñadas por Cristo han de constituir la norma. Ha de tenerse estrictamente en cuenta lo que el Señor ha dicho con respecto a la enseñanza que se ha de impartir en nuestras escuelas. Pues si en algunos aspectos no existe una educación de carácter completamente diferente de la que se ha venido dando en algunas de nuestras escuelas, no necesitábamos haber gastado dinero en la compra de terrenos y la construcción de edificios escolares. Testimonio para la Iglesia, tomo 6, 147. Si la influencia mundana ha de reinar en nuestro colegio, entonces vendedlo a los mundanos y permitid que ellos asuman el control total. Los que han invertido sus recursos en esta institución establecerán otro colegio que se rija no según el plan de las escuelas populares, ni de acuerdo con los deseos del rector y los maestros, sino conforme al plan que Dios ha especificado. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 24 y 25. Antes que podamos llevar el mensaje de la verdad presente en toda su plenitud a otros países, primero debemos quebrar todo yugo que nos conecte al mundo. Debemos llegar a la línea de la verdadera educación, caminar en la sabiduría de Dios y no en la sabiduría del mundo. Dios llama a mensajeros que serán ser verdaderos reformadores. Tenemos que educar para preparar un pueblo que pueda entender el mensaje. Entonces, darle el mensaje al mundo. Ellen White, serie BN, número 11, página 30. Los que se colocan bajo el control divino para ser guiados por el Señor se darán cuenta del firme curso de los acontecimientos
ordenados por Él bajo la inspiración del Espíritu, de aquel que dio su vida por la vida del mundo, no volverán a detenerse impotentes apuntando a las cosas que no pueden hacer. Se dirigirán hacia la batalla vestidos con la armadura del cielo, dispuestos a realizar lo que Dios pide, sabiendo que su omnipotencia suplirá sus necesidades. Aunque en muchos aspectos nuestras instituciones de enseñanza se han conformado al mundo, aunque paso a paso han avanzado hacia el mundo, son prisioneras de la esperanza. El destino no ha entretejido tanto sus lazos alrededor de lo que están haciendo como para que necesiten permanecer desamparadas y en incertidumbre si escucharán su voz y seguirán sus caminos. Dios los corregiría y los iluminaría y los traería de nuevo a su recta posición que las distinguen del mundo. Cuando se discierna la ventaja de obrar de acuerdo con principios cristianos, cuando se oculte el yo en Cristo, se logrará mucho más progreso porque cada obrero sentirá su propia debilidad humana, implorará la sabiduría y la gracia de Dios y recibirá la ayuda divina prometida para cada emergencia. Las circunstancias difíciles debieran crear la firme determinación de superarlas. La eliminación de una barrera dará mayor habilidad y valor para continuar avanzando. Avanzad en la dirección de vida y cambiad lo que sea necesario con firmeza e inteligencia. Entonces las circunstancias se convertirán en vuestras ayudadoras y no en estorbos. Comenzad a trabajar. El encino se encuentra en la semilla que es la bellota. Testimonio para la Iglesia, tomo 6, página 150. Hay un poco de esperanza en una dirección. Tomen a los jóvenes y a las señoritas y póngalos donde ellos tengan el menor contacto posible con nuestras iglesias, de tal manera que el bajo grado de piedad que hay es normal. No fermente sus vidas, sus ideas con respecto a lo que significa ser cristiano. Los jóvenes que nunca hayan triunfado en los deberes temporales de la vida estarán igualmente sin preparación para dedicarse a los deberes superiores. La experiencia religiosa se obtiene solamente por el conflicto, por los chascos, por severa disciplina propia y por la oración ferviente. Los pasos que llevan hacia el cielo deben darse uno a la vez y cada paso nos da fuerza para el siguiente. Consejos para los maestros, 96. Incluso cuando quieren prepararse para el servicio de Dios, muchos se desvían debido a los malos métodos de educación. Generalmente se considera la vida como formada por distintos periodos, el del aprendizaje y el de la oración, de la acción y de la preparación y el de la realización. Se envía a los jóvenes a la escuela para que con el conocimiento adquirido mediante el estudio de los libros se preparen para una vida de servicio, apartados de las responsabilidades de la vida diaria. Se absorben en el estudio y con frecuencia pierden de vista su propósito. Muere el ardor de su temprana consagración y en muchos nace una ambición personal egoísta. Al graduarse, miles se encuentran fuera de contacto con la vida. Han tratado duramente tanto tiempo con las cosas abstractas y teóricas que cuando todo el ser debe despertar para hacer frente
a las luchas violentas de la vida real, se encuentra sin preparación. La educación 239. La educación, que se basa mayormente en los libros, induce a pensar superficialmente. El trabajo práctico estimula la observación minuciosa y la independencia de pensamiento debidamente hecho. Tiende a desarrollar el sentido común, cultiva la capacidad de hacer planes y ejecutarlos, fortalece el valor y la perseverancia e induce a practicar el tacto y la pericia. Los estudiantes en la escuela tienen que ser enseñados a ser estrictos reformadores de salud. Ellen White, 20 de febrero de 1908, Consejos sobre régimen alimenticio 540. Suplicamos por clínicas que no sean caras, clínicas mamuts gigantescas, sino instituciones que sean como un hogar en lugares agradables. Ministerio Médico 429. En nuestras clínicas sean lo que tienen que ser, hogares donde la salud es ministrada a las almas enfermas, y esto se hará cuando los obreros posean una vívida conexión con el gran Salvador. En Australia también trabajamos como misioneros médicos cristianos. A veces yo hacía en mi hogar en Corambuk un asilo para el enfermo y afligido. Mi secretaria, que había recibido un entrenamiento en el hospital de Batcliff, estaba a mi lado e hizo el trabajo de una enfermera misionera. No se le pagó nada por sus servicios y nosotros ganamos la confianza del pueblo a través del interés que manifestamos en el enfermo y en el sufrido. Mensajes selectos, tomo 1, 38. Se me ha presentado que donde quiera que exista una clínica, tiene que existir una escuela, y esa escuela tiene que ser conducida de tal manera que haga una impresión favorable en todos los que visiten la clínica. Las personas llegarán a esa escuela. Ellos verán cómo ella es dirigida. Las clínicas tienen que ser instaladas a través de todo el mundo y dirigidas por personas que estén en armonía con las leyes de Dios, que cooperen con Dios en presentar la verdad que determina el caso de cada alma por la que Cristo murió. Ministerio Médico 31. Las grandes instituciones médicas de nuestras ciudades, llamadas hospitales, hacen apenas una pequeña parte del bien que podrían hacer si estuviesen localizados donde los pacientes pudiesen tener las ventajas de la vida de campo. He sido instruida que los hospitales tienen que ser establecidos en muchos lugares en el país y que el trabajo de estas instituciones hará avanzar grandemente la causa de la salud y de la justicia. En el trabajo de la escuela, en Loma Linda, mantenga la simplicidad. Ningún argumento es más poderoso que el éxito basado en la sencillez. Usted puede tener éxito en la formación de médicos misioneros sin tener una escuela acreditada que pueda calificar a los médicos para competir con los médicos del mundo. Que los estudiantes reciban una educación práctica, cuando menos dependientes sean de los métodos de educación del mundo, mejor será para los estudiantes. Las leyes del reino de Cristo son sencillas y sin embargo tan completas que cualquier adición humana no hará sino crear confusión, y mientras más sencillas sean nuestros planes de trabajo,
al servicio de Dios, tanto mayores serán nuestras realizaciones. Todo lo que lleva el sello divino une la simplicidad con la utilidad. Dios a menudo usa los medios más simples para obtener los más grandes resultados. Nuestras ideas de educación son demasiado estrechas y poco profundas. Se necesita una mayor amplitud, una meta más alta. La verdadera educación significa más que perseguir cierto curso de estudio, significa más que una preparación para la vida que ahora tenemos. Tiene que ver con todo el ser y con todo el periodo. La existencia posible del hombre es el desarrollo armonioso de los poderes físicos, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para la alegría del servicio en este mundo y para la alegría mayor de mayor servicio en el mundo que viene. Más alto que la mayor altura que el pensamiento del hombre puede alcanzar es el ideal de Dios para sus hijos. La piedad, la semejanza con Dios es el objetivo a ser alcanzado. La educación 17. No hay espacio para todos los pasajes que podrían ser citados. Quizá este próximo sábado en la tarde usted quiera leer lo siguiente: Testimonios para la Iglesia, tomo 6, 131 al 156, Testimonios para la Iglesia, tomo 8, 261 al 262, 111 al 113, Testimonio para la Iglesia, tomo 5, 72 al 75, Testimonio para la Iglesia, tomo 9, 140. En nuestro libro, el Manual Médico Misionero, encontrará muchas declaraciones, todas ellas clasificadas bajo sus respectivos títulos. Es la más completa colección de declaraciones del espíritu de profecía disponible de los principios y prácticas de la obra médico-misionera. Lo instamos a que consiga una copia. Están disponibles por un precio muy bajo cuando son vendidas en pequeñas cajas. Este libro está siendo usado como texto guía en las clases para entrenamiento de médicos misioneros, tanto en los Estados Unidos como en el extranjero. Una edición en castellano de este libro también está disponible. Los 14 puntos de Cadwallader. El autor E.M. Cadwallader, en su Historia de la Educación de los Adventistas del Séptimo Día, páginas 126 al 127, presenta un resumen de 14 puntos, los cuales él considera vitales para una filosofía educacional adventista del séptimo día. Aquí va una hipnosis de estos 14 puntos. 1. La educación adventista del séptimo día tiene que estar basada en los mensajes encontrados en el espíritu de profecía. 2. Cuando esos mensajes son seguidos, siempre habrá un buen resultado. 3. Las escuelas deben ser localizadas en un lugar rural, dentro de una distancia práctica a los centros urbanos. 4. Los estudios intelectuales deben ser combinados con trabajos prácticos. Solamente así los estudiantes podrán ser adecuadamente entrenados para la vida y para la obra de la Iglesia. 5. Las industrias, fabricación de alimentos, deben ser establecidas para proveer trabajo a los estudiantes y suplementar los ingresos necesarios para el funcionamiento de la escuela. 6. Aquellos que están a cargo de la escuela deberían construir sobre la fe, planificando para el futuro, para una estadía razonable. 7.
Los estudiantes deben entender la diferencia entre nuestras escuelas y las demás, ya sean públicas o privadas. Deben estar familiarizados con los principios educacionales del espíritu de profecía. 8. Los estudiantes deben ser enseñados en estos principios. Esto es especialmente aplicables si son personas jóvenes. Nuestros educadores deben estudiar cuidadosamente el espíritu de profecía y enseñarlo a través de sus sermones y charlas. 10. Nuestras escuelas deben ser operadas por hombres y mujeres cristianos. Estos deben tener un registro comprobado como líderes, una buena relación con los estudiantes, variados intereses, una amplia educación y un entrenamiento de la verdadera educación. Es aconsejable que haya una forma de ayuda sistemática para los estudiantes, porque muchos potenciales obreros para Dios no pueden financiar por completo su educación. Si hay profesores o personal que por alguna razón no trabajan con los estudiantes, deben dejar evidencias en sus vidas que creen en la dignidad del trabajo. 13. Las ocupaciones útiles, la obra cristiana de ayudar y el esfuerzo misionero deben sustituir los deportes y los entretenimientos organizados. 14. Los educadores deben estudiar en los escritos del espíritu de profecía el asunto de la recreación.